Hola, soy Alejo Altamirano Ani Lucía. Soy alumna de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Esta semana vamos a hablar acerca de un artículo que es titulado como Factores predisponentes que afectan la salud bucodental en pacientes con diabetes mellitus. Pero antes es bueno saber o recordar qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia. ¿Qué es la hiperglucemia? Es el aumento del azúcar en la sangre. La diabetes es considerada como un problema de la salud pública por los altos índices de morbilidad que presentan los pacientes, por ser de evolución crónica y de inevitables complicaciones e irreversibles lesiones de órganos vitales para la vida, que ocasionan altos índices de mortalidad afectando el promedio de sobrevida de las personas. La diabetes se va a clasificar en diabetes mellitus tipo 1 o insulino dependiente y en diabetes mellitus tipo 2 o no insulino dependiente y la diabetes gestacional. La primera se caracteriza por ser una entidad autoinmune crónica asociada con la destrucción selectiva de las células beta de los islotes del Langerhans, en la cual el enfermo depende de la insulina para sobrevivir. Se presenta más en sujetos jóvenes. La de tipo 2 es una enfermedad crónica caracterizada por presentar niveles altos de glucosa en la sangre, por resistencia celular a la acción de la insulina o por secreción deficiente de insulina. Se relaciona con factores de riesgo modificables por la persona, tales como la obesidad o sobrepeso, la inactividad física también, los malos hábitos de higiene bucal y regímenes alimentarios hipercalóricos de bajo valor nutricional. Es la causa más común de la hiperglicemia en los adultos, con resistencia a la cetoacidosis y no requiere de la administración de insulina para sobrevivir, aunque pudiera recibirla para controlar mejor su glucosa sanguínea. La diabetes gestacional se caracteriza por una intolerancia a la glucosa durante el embarazo. Pues bien, el paciente diabético representa a una persona con cambios generales de salud, con complicaciones tempranas o tardías propias de su estado sistémico. Con referencia a su conducta local, es posible encontrar pacientes con pobre higiene bucal, por ejemplo, también la caries, enfermedad periodontal, infecciones tales como la candidiasis, el herpes y aftas con tendencia al sangrado postquirúrgico también y pobre respuesta cicatrizal, entre otras afecciones infecciosas o inflamatorias. Por lo tanto, obliga a implementar cambios de modalidad terapéutica dental convencional, así como observar restricciones y consideraciones del manejo odontológico de estos individuos por las complicaciones que lo conllevan. Dada la poca información bibliográfica de la diabetes mellitus aplicada al campo de la odontología, este artículo se centró en el interés de recopilar y analizar y aplicar de manera sencilla normas y cuidados especiales que se describirán en detalle de modo que el odontólogo tenga la oportunidad de estar en alerta, conocer y aplicar los recursos con que cuenta para el manejo adecuado de esos complicados pacientes, Por tal motivo, se hace indispensable un estudio exhaustivo de dicha patología, aplicada a los diferentes campos de las ciencias de la salud, y de estas la odontología no se excluye, por lo que se requiere conocer el tema para aplicar una correcta estrategia en el manejo de estos pacientes. Es por eso que, con los resultados esperados, se informará a las autoridades de salud universitaria para que apliquen medidas pertinentes y concretas en beneficio de los pacientes que presentan la diabetes mellitus. En este estudio, el universo fue de 100 pacientes y la muestra constó de 60. Todos los pacientes seleccionados para este estudio fueron debidamente informados para obtener su consentimiento verbal para formar parte del mismo. Además, antes de la aplicación del cuestionario, se ofreció una charla de motivación e información acerca de las complicaciones que presenta la diabetes en la cavidad oral y el motivo de la investigación. Se incluyeron pacientes con diabetes de tipo 1 o insulino dependientes y tipo 2 o no insulino dependientes. Se excluyeron del estudio a aquellos pacientes no diabéticos.
En este primer cuadro se muestra que la media de la edad es de 65.22, lo que significa que los pacientes son de la tercera edad, en su inmensa mayoría. La desviación típica es de 10.57, lo cual expresa que aproximadamente el 68% de los valores se encuentran entre 5.65 y 75.79. Ahora, en el cuadro 2, se va a apreciar que la mediana de la variable educación es 4, es decir, secundaria básica, y que el resto de las cualidades se distribuyen de forma proporcional con un extremo prolongado hacia los valores altos debido a que la unidad universitaria tiene un alto puntaje. Por el otro lado, en el cuadro 3, muestra que casado es la moda de la variable estado civil, lo que significa que la mayoría de los pacientes son casados. El 50% le siguen los solteros con el 23.3% y la viudez con un 20%. En el cuadro 4 se observa que la moda es 3, es decir, que la cualidad que más se repite es el quehacer doméstico, con un 71.7%, seguido de los obreros e intelectuales con un 13.3 y 10% respectivamente. Bueno, en el cuadro 5 predomina la diabetes tipo 2, con 50 pacientes del total de los encuestados, que representa 83.3%. Los pacientes en este grupo mayoritario debutaron a los 52.06 años con una desviación típica de 15.7 años, es decir, que se debuta entre los 34 a 36 y 67 y 68 aproximadamente. El tiempo de evolución es de 230 a 40 meses, es decir, de 19.2 años. ¿Qué quiere decir esto? Que es el tiempo que llevan padeciendo la enfermedad. El cuadro 6 muestra que dentro de los de tipo 2, los que predominan es que asisten al odontólogo cada 6 meses, con un 22%. En el tipo 1 está equiparada con un 40% que asisten a los 4 meses y al año. Vamos a ver en el cuadro 7 que muestra que los pacientes opinan que en un 53.3% que su salud sería mejor si no tuviesen la diabetes. Sigue con un 38.3% la respuesta de que podría ser, mientras que al 65% el médico no les dijo las complicaciones de la diabetes con la cavidad oral y un 26.7% se les dijo que sí. Pasando al último cuadro, en el cuadro 8 se evidencia que la complicación más frecuente en los pacientes diabéticos son la caries con un 58.3%, seguido de la serostomía con un 23.3% y la menos frecuente es la afta con 1.7%. Como conclusiones tenemos que América Latina y el Caribe tienen los porcentajes más altos de diabetes en el mundo. Otra es que la OMS señala que actualmente hay más de 360 millones de personas con diabetes en el mundo, que en el 2030 posiblemente se habrá duplicado, lamentablemente. Otra es que la incidencia de la diabetes como tal no es responsable de ninguna enfermedad bucal específica, que ha demostrado que las complicaciones orales están relacionadas con la capacidad de controlar los niveles de azúcar en la sangre, quiere decir el control glucémico, y la salud en general. Ahora indagaremos sobre el siguiente artículo. Este artículo está titulado como la frecuencia de afecciones bucales detectadas en pacientes hospitalizados por hematología. Empezaré diciendo que las lesiones orales pueden ser los primeros signos de enfermedades hematológicas. Los odontólogos pueden ser los primeros profesionales sanitarios en detectar signos bucales relacionados con una enfermedad sistémica y contribuir así al diagnóstico precoz de la enfermedad. La salud bucal es importante para el equilibrio sistémico y las condiciones bucales agravan la progresión de algunas enfermedades. Algunos pacientes con enfermedades hematológicas evolucionan con complicaciones debidas a infecciones orales, que resultan en una estancia hospitalaria más prolongada y mayores costos. Las manifestaciones orales de pacientes con enfermedades hematológicas pueden ocurrir debido a la propia enfermedad o como consecuencia del tratamiento. El tratamiento de las enfermedades hematológicas incluye quimioterapia, radioterapia y trasplante de células madres hematopoyéticas.
Las células malignas son el objetivo de los fármacos antineoplásicos, pero el tratamiento suele afectar el epitelial y otras células con tasas mitóticas elevadas. La quimioterapia y el régimen de acondicionamiento para el trasplante de células madres hematopoyéticas tienen muchos efectos adversos en los tejidos orales, según el tipo y la dosis de los medicamentos. La mucositis oral, un efecto secundario común de la quimioterapia, causa un dolor intenso que solo se alivia con los opioides. La mucositis puede aparecer como un eritema generalizado y evolucionar hacia úlceras pseudomembranosas muy dolorosas. La neutropenia y la trombocitopenia también son efectos adversos frecuentes de tratamiento, lo que hace que los pacientes sean más susceptibles a hemorragias bucales, infecciones y ulceraciones. La pigmentación de la mucosa oral también puede ocurrir como efecto adverso del tratamiento. Objetivo. Bueno, el objetivo de este estudio fue evaluar la frecuencia y tipo de afecciones bucales que presentan los pacientes en una sala de hematología. Métodos. Los datos se recopilaron mediante exámenes orales durante las visitas semanales a una sala de hematología. 6 dentistas capacitados realizaron la evaluación oral basada en los principios de la semiología oral. Todos los pacientes que aceptaron ser examinados fueron incluidos en el estudio. Se excluyeron los pacientes que no estaban disponibles o no podían someterse a exámenes orales. Los datos se registraron en formularios de protocolo y en los registros electrónicos de la institución. Se realizó un análisis descriptivo. Y bueno, los datos recogidos fueron de los pacientes de la sala de hematología del Hospital Universitario Clementino Fraga Filo, que es la Universidad Federal de Río de Janeiro. Los datos utilizados en ese estudio se obtuvieron de exámenes orales, como mencioné, que fueron exámenes orales de rutina realizados entre julio de 2007 y septiembre de 2009. Todos los pacientes dispuestos a ser examinados fueron incluidos en el estudio, como ya lo dije, incluso si no presentaban ninguna queja. Los datos clínicos y demográficos se recopilaron de los registros médicos electrónicos y los datos orales se recopilaron en los exámenes de rutina. Los datos recopilados de los exámenes orales se registraron en un formulario estándar diseñado específicamente para las visitas a las salas e incluyeron la identificación del paciente, la información demográfica, la enfermedad subyacente, el motivo de la hospitalización y los medicamentos, incluida la quimioterapia. Un equipo de 4 estomatólogos y 2 dentistas generales participaron en el examen oral de los pacientes. Se brindó capacitación a los dentistas generales mediante la exhibición de imágenes de mucosa normal y sus variaciones con discusión clínica sobre los diagnósticos diferenciales de lesiones bucales. Los exámenes intraorales se realizaron a pie de cama con ayuda de un diodo luminoso frontal, respetando las pautas de bioseguridad y los principios de la semiología oral. Los pasos para evaluar la mucosa oral se estandarizaron en la siguiente orden. Primero fue el borde labial, bermellón, luego fue la mucosa labial, seguidamente la mucosa bucal, la encía, la lengua. Lo que es la lengua se verificó siempre el dorso, las caras laterales y la cara ventral de la lengua, el paladar duro y el paladar blando, orofaringe y ambos lados de la boca. Los diagnósticos de los hallazgos orales se basaron en exámenes clínicos y exámenes de laboratorio. Cuando fue necesario, si se detectaban alteraciones bucales, se avisaba al equipo médico y el paciente era atendido por un estomatólogo del equipo del programa de salud bucal de un hospital. Las afecciones bucales detectadas durante los exámenes se agruparon en afecciones relacionadas con la enfermedad subyacente o con su tratamiento y las que no estaban relacionadas. Las siguientes condiciones se consideraron cambios relacionados con la enfermedad de base o con su tratamiento: mucositis, trastornos hemorrágicos, sequedad de labios o mucosas, infecciones fúngicas o virales y agravamiento de infecciones odontogénicas.
los resultados, se incluyeron en el análisis 79 pacientes, en la cual el 50.6% eran mujeres y la edad media fue de 41 a 49 años. Los motivos más frecuentes de hospitalización fueron la quimioterapia y las complicaciones, en su 81%. La recaída era de 13,9% y la preparación previa al trasplante era un 5%. Las enfermedades de base más frecuentes fueron la mieloma múltiple en un 17,7%, luego fue la leucemia amiloide aguda en un 15,4% y la leucemia linfocítica aguda en un 11,5%. Se encontraron afecciones orales en 36 pacientes, que representaba el 45,6%, algunos de los cuales presentaron más de una afección. Las afecciones orales más frecuentes fueron los labios secos con un 12,6%, luego fue la mucositis con un 10,1% y las petequias con 8,9% y la candidiasis con 7,6%. De las afecciones bucales detectadas, el 56,9% estaban relacionadas con la enfermedad de base o la quimioterapia y el 20,2% no estaban relacionadas con la enfermedad. Llegamos a la conclusión de que este estudio muestra los tipos y la frecuencia de afecciones bucales observadas en pacientes hematológicos hospitalizados. El conocimiento de estas condiciones es importante para la prevención y la planificación de la atención de los pacientes con enfermedades hematológicas. Muchas gracias.